Eslovenia. Así que vamos con las noticias. Mire, antes de que vayamos a su sección cada vez más controvertida, qué tan tendenciosos son de los medios de comunicación hoy, me gustaría compartir con usted que se dio a conocer que el 80% de las boyas en la frontera entre México y Texas están del lado mexicano. El 80%. Es decir, esas boyas y ese gobierno de Texas del fascista de Greg Abbott está violando la soberanía de todos los mexicanos. Y no se vale. Aquí hemos sido muy críticos del gobierno de ese infame, que pues es un verdadero politiquero y que lo único que le apuesta es a convencer a su base política, a sus votantes, con sus más bajas pasiones, con sus más bajos instintos, con lo más básico de la humanidad, que desafortunadamente efectivamente es el racismo, la discriminación y para muchos tejanos el sentimiento antimexicano. Creen algunos tejanos que se trata de un partido de fútbol americano entre México y Estados Unidos, en el que tienen que vencer al oponente, que están mal, muy mal. Llevan con esa mentalidad desde la República de Texas, desde que se separaron y luego se separaron de México y luego se unieron a Estados Unidos. Y están pero mal con su sentimiento antimexicano, teniendo tantos mexicanos en Texas. Pero bueno, se da a conocer ahora que no sé si más, sino casi el 80% de las boyas colocadas en la frontera entre Texas y México están en territorio mexicano. Le voy a compartir una nota que publica en el periódico La Jornada. Dice, casi 80% de la barrera flotante que el gobierno del estado de Texas, a cargo del republicano Greg Abbott, instaló a lo largo del río Bravo para impedir el cruce de migrantes está en territorio mexicano, reveló un estudio del gobierno federal estadounidense publicado este martes, informó la cadena CBS. La información se publicó durante una presentación judicial federal de la administración del presidente estadounidense Joe Biden en su demanda contra la locación de boyas que el gobierno de Abbott instaló en julio pasado como parte de su iniciativa para repeler a los inmigrantes y repudiar las políticas fronterizas del mandatario. El estudio fue enviado a la Corte Federal de Distrito en Austin, a funcionarios mexicanos y a la Comisión Internacional de Aguas y Límites, un organismo conjunto estadounidense-mexicano encargado de definir las fronteras entre ambas naciones. El pasado 10 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana y la secretaria, Alicia Bárcena, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a quien le planteó que es esencial retirar las boyas del cauce del río Bravo y señaló desde entonces que la mayor parte están colocadas en territorio mexicano. Quiero hacer un paréntesis porque se insiste mucho en querer enfrentar al gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos y evidentemente pues hay una gran cercanía entre ambos gobiernos. Sí, señoras y señores, podemos seguir hablando de cómo es que un segmento de ese gobierno es ultraconservador y ha buscado enfrentarse precisamente a las políticas del presidente López Obrador e incluso tronarlo a él. Ahí está la ayuda y el financiamiento que otorgan vía USAID a organismos de choque, como lo es la Fundación, o el organismo fundado por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero en lo general, en estricto sentido, y el gobierno, la administración del presidente Joe Biden, es muy cercana, en definitiva, a la administración, el gobierno del presidente López Obrador. Y fíjese, nosotros como mexicanos mandamos a nuestra canciller a Washington a que se quejara de estas boyas, a que hiciera este tipo de planteamientos, y ya está ahí la acción por parte del gobierno federal de los Estados Unidos denunciando al fascista de Greg Abbott y reconociendo por parte del gobierno federal que casi el 80% de esas pinches boyas, y le ofrezco disculpas al esposo de Tita, casi el 80% de esas pinches boyas de la chingada, que es lo que son trampas mortales que han provocado la muerte de personas, que han puesto en riesgo vidas de niños pequeños, están en territorio mexicano, lo que viola la soberanía
de nuestro estado, de México. Así que, pues bueno, dice, las boyas colocadas cerca de la ciudad fronteriza tejana de Eagle Pass han sido criticadas además por defensores de los derechos humanos, legisladores demócratas que expresaron su preocupación de que las boyas desvíen a los inmigrantes a partes más profundas del río, donde es más probable que se ahoguen. Mira nada más, qué terrible. Bueno, pues ahí está, esto es verdaderamente indignante. Yo creo que no solamente el gobierno de los Estados Unidos debería estar interviniendo aquí, así como muchas veces se sacan de la manga ataques en contra de precisamente López Obrador desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí preguntaría yo, ¿dónde chingados está Naciones Unidas? ¿Dónde chingados está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Ya se pronunciaron sobre las boyas en Texas? ¿Sobre la crisis que se vive ahí? ¿Ya dijeron algo luego de las declaraciones de un agente, imagínese usted, un oficial del gobierno de Texas, que reconoció una orden que se le hace al resto de los agentes por parte del gobierno de Greg Abbott para que empujen a los niños y bebés que están llegando por el río Bravo y se ahoguen en el mismo? ¿Ya dijeron algo al respecto? Así de sencillo. No, ellos están mejor ahí dándole la razón a Loretito, a Ciro Gómez Leiva y cosas de este estilo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No, sí, lo que vamos a hacer es seguirnos expresando al respecto. Y me da mucho gusto que usted que nos ve, que nos escuche, cada vez se organice más. Fíjese, he estado revisando muchas de nuestras notas de hace muchos años, de cuando empezábamos a buscar campañas para el empoderamiento de los mexicanos acá en los Estados Unidos, y un cambio inherente en todas las cosas. Cuando todavía en 2016 hubo una muy escasa participación de los mexicanos en las elecciones, cuando todavía en 2016 pues estábamos dormidos, no nos dábamos cuenta y nada más salíamos a los partidos de fútbol o a los conciertos de corridos, de narcocorridos. Hoy sí puedo decir que nos estamos organizando de formas muy distintas aquí. En esta es la región de Nueva Inglaterra. Me da mucho gusto poderle compartir a usted que hay una cantidad impresionante de grupos de mexicanos, de organismos de mexicanos que están buscando sacar adelante a sus comunidades, y la prueba es Nueva York. Le mandamos nuestro cariño a todos esos grupos, esos organismos de los compañeros allá en Nueva York, que no solamente luchan por cuestiones políticas, sino por nuestros derechos como mexicanos acá en los Estados Unidos, y les agradecemos que se organicen. Les pedimos que sigan así, a ustedes, a los que están allá en Chicago, a los que están en toda la zona de Texas enfrentándose a lo peor de lo peor, o bien en Florida con el locote ese también fascista de Ron DeSantis, que por cierto su esposa dice unas declaraciones en la televisión de que hasta se puso a llorar, de que un día su esposo le hizo la buena de ir a recoger a los niños. Imagínense, por eso se puso a llorar al aire, imagínense, lo voy a buscar las declaraciones. Yo me estaba carcajeando ayer al verlas, tratando de hablar bien de su esposo. Dijo, es que un día que yo no pudiera recoger a los niños, él fue y los recogió. Entonces quedaron así de... Y hasta se puso a llorar la ñora. No está cabrón. Bueno, muchos mexicanos se están organizando allá en Florida, se organizan obviamente en Texas, en California, por supuesto, y en muchas partes estamos ya alzando la voz y exigiendo muchísimo más, porque ¿sabe qué? Estamos muy cerca de convertirnos en mayoría acá en los Estados Unidos. Nosotros como mexicanos y nuestros hijos, las personas de origen mexicano, están muy cerca de convertirse en mayoría en esta gran nación. Me da mucho gusto compartírselo con usted. Me imagino que llegará el momento en el que en ese Texas diremos, no más boyas, no más aguas.